¿verdad? Gloria, alaba. Hoy caen escamas de nuestros ojos, amén. Ya están cayendo, amén. Para cerrar el capítulo de Nimrod, estuve soñando yo con todos esos diablos el otro día. Ahí en el libro de Josué se habla del libro de Jacer. Y yo dije, este libro no está en la Biblia, ¿no? Pero ustedes saben que cuando a uno le gusta estudiar hay que investigar. Yo por eso les digo, esta vida y llegar a alcanzar el pleno conocimiento requiere su inversión de tiempo, no es gratis. Entonces me fui a buscar el libro de Jacer. En hebreo se llama Yasher. Y Jacer, les voy a contar la historia del libro de Jacer. No está en nuestra Biblia, dice... es otro libro, el libro de Enoc, que ese no lo he leído. El libro de Jacer logra, dice, que el lector se introduzca en la historia y conozca así a los personajes en su tiempo y época. Este libro estaba perdido y fue encontrado en las cuevas de Qumran en 1947, hace poco, junto con Isaías 53, el libro manuscrito, y varios otros rollos. Se lo considera un libro histórico, pero con la particularidad de aportar otros detalles. Los estudiosos críticos lo señalan como un excelente libro de consulta. Entonces Jacer escribió acerca de Nimrod. Ya vamos a terminar el capítulo de él, pero quería remarcarles esto. Dice que todas las familias involucradas en la construcción de la Torre de Babel eran 600,000 hombres, y que en los corazones de ellos se albergaba el deseo de luchar contra Elohim una vez que lograran alcanzar el cielo. Ellos decían, subiremos a los cielos y pelearemos contra él. Por otro lado, los segundos afirmaban, subiremos a los cielos y eran 3 grupos, y colocaremos nuestros dioses allí y les serviremos. Y otro grupo decía, subiremos con arcos y lanzas y acabaremos con todo lo que estén en los cielos. Y Elohim, dice, conocía todos sus pensamientos y sus actos. Dice que cuando estaban construyendo la Torre de Babel, los hombres estaban tan corrompidos en su inicuo designio que si por accidente se caía un bloque o un ladrillo que habían construido, lo levantaban y lo restauraban. Pero si se caía un hombre, ahí dejaban el cadáver de él y seguían trabajando. Era más importante el bloque que una persona. Así estaban de corrompidos. Nimrod, seguro de su poder sobre todos, levantó satánicamente inspirado un nuevo culto religioso. Fue un rey y sacerdote, levantando idolatría, cometiendo abusos y atrocidades de la peor clase. Él inició todo el culto idolátrico del oriente. Satanás le usó como él quiso, ya que al rebelarse contra Elohim, se puso enteramente en las manos del enemigo de nuestras almas. Y dice, bajo Nimrod se estableció la astrología y se desarrollaron las bases para la magia negra y blanca. Se desarrolló el culto a Moloch, tan difundido entre los canaanitas y desgraciadamente entre Israel en un tiempo. Y el culto a Moloch consistía en quemar niños, consagrarse los niños, quemar los niños, que fue comenzado por él. Ahora no se queman como antes, pero se abortan. Y el espíritu es el mismo. Todos esos movimientos que ustedes miran a nivel mundial es el mismo espíritu de ofrendas a Moloch. Entonces, ya saben por dónde va la lucha, ¿no? Ya cuando ustedes vean esos movimientos que dicen que uno es... se ponen camisetas verdes, pañuelos verdes y todos los que están a favor del aborto, es el mismo tipo de consagración satánica a Moloch. ¿Verdad? Dice, y yo cuando leía esto, que dice que todos estaban peleando por subir y cada uno llevaba un designio satánico, que vamos a subir, dice, a través de la torre y pelearemos contra Elohim, y el otro dice, ahí pondremos nuestros dioses y les serviremos, y otros decían, vamos a acabar con todos los que están en el cielo. Yo solo me acordaba de esta palabra que dice Isaías 14, del 12 al 14, que dice, habla el profeta acerca de Satanás y le dice, ¿cómo has caído del cielo? Porque esta caída es la que a él le dolió. Ustedes pueden ver una fusión entre Satanás y Nimrod. Ahí era una sola cosa.
Sí, por eso les decía que el infierno necesita de una persona para establecer su reino aquí en la tierra, y también Elohim necesita de una persona para establecer su reino. Y en este caso Nimrod fue el instrumento de Satanás para establecer un reino que todavía sigue vigente hasta que se levante una iglesia entendida en estas cosas. Amén, amén. Así Nimrod fue un hombre para destruir. Dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Elohim, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré hasta las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. ¿Les parecen familiares estas palabras, verdad? Entonces, con esto vamos a terminar el capítulo de Nimrod. El capítulo, pero la historia continúa. Así que, trayendo a colación este versículo que hemos estado estudiando acerca de la iniquidad, hoy si nos damos cuenta, como dice esta palabra, que tiene más vigencia que nunca, pregunta de Job 8, del 8 al 9, se los leo de la Biblia latinoamericana. Dice: pregunta, te ruego, a las generaciones pasadas, y considera las cosas escudriñadas por sus padres, porque nosotros nacimos ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Amén. Ah, no, hermana, yo no nací ayer. No, para la historia de la humanidad nosotros nacimos ayer, porque esto que les estoy diciendo pasó hace, bueno, desde los inicios de la creación del mundo, ¿verdad? Así que de todo eso nosotros tenemos muy poco conocimiento. ¿Qué pasó cuando, vamos a la presentación ahí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo lograron los camitas, porque así se les llama, ¿verdad? Los semitas son los descendientes de Sem, los jefetitas, los descendientes de Jefet, que son los 3 hijos de Noé, y los camitas. ¿Cómo lograron los camitas pasar de Asia a América? Porque eran 2 continentes. Entonces, a estudiar, se ha dicho, ¿no? Vamos a poner el video para que veamos cómo se pobló este continente. Sí, ya oscureció un poco, creo que vamos a poder verlo mejor. Muy bien, ya entendimos por dónde es que vinieron nuestros ancestros, ¿no? Por el estrecho de Bering, que es la conexión entre Asia y América. Hubo un tiempo de hielo, que el mundo era muy frío y por ahí lograron caminar. Es la teoría más aceptada, más generalmente aceptada, y de ahí es donde vinieron los camitas, ¿verdad? En aquel tiempo, hace muchos siglos. ¿Y qué pasó con ellos? Se establecieron en la región mesoamericana. Vamos a seguir con la presentación. Ahí está, Mesoamérica es la región donde se establecieron los mayas, que si vemos en el video anterior, tienen muchos rasgos asiáticos, los mayas. Entonces se supone que de ahí vienen, de los asiáticos, ojos rasgados y estatura baja. Ajá, exactamente. Entonces se establecieron en esta región. Ahí vamos entrando como país. Ven que está la bandera de México, la de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y también hay parte de Nicaragua, muy poca, y de Costa Rica. Entonces dice: Mesoamérica es la región cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México, y dice: en el periodo precolombino fue conocido por formar parte de las grandes civilizaciones. ¿Qué vemos en esta gráfica? Lo que vemos son la región en la que se establecieron los mayas, porque en este país tenemos un 80% de cultura de ascendencia maya, por eso vamos a mencionarlos bastantes. Y vemos ahí todo el tipo de, ¿cómo se llama?
pirámides mayas, que es donde ellos, no pirámides, las estelas son otra cosa, las pirámides, que es donde ellos ofrecían tributo a sus dioses, Ya me pueden encender la... no enciende, bueno, entonces yo creo que puedo leer así. Los primeros asentamientos mayas están basados en estudios cronológicos y datan del 2300 antes del Mesías al 2000, o sea, 23 siglos, de 23 a 20 siglos antes de la venida de Yahshua a esta tierra, o sea, mucho tiempo atrás. Por eso dice que nosotros nacimos ayer, dice la palabra. Dice las similitudes entre la civilización mesopotámica, sumeria y babilonia, que es la que acabamos de leer, y las culturas indígenas de nuestro continente nos hacen entender que el imperio maya es una réplica de la cultura babilónica establecida por Nimrod, como veremos en la presentación, que es la que les estoy dando, y que se esparcieron por todo el mundo, incluyendo América. Por eso el Abba dice en Jeremías 51:7, copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh, que embriagó a toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos y se aturdieron por tanto las naciones. Ahora ya le estamos encontrando más sentido a toda esta palabra, que hemos pasado por ella y uno dice, ¿verdad? Hay tanta cosa que uno ignora, pero que sabemos que ya está tomando forma toda esta palabra maravillosa que ha estado siempre escrita ahí, pero que hasta el día de hoy no la habíamos entendido como nos conviene, como dice la palabra, ¿no? ¿Qué pasó con los mayas? Los mayas establecieron su cultura, ya sabemos, de 20 a 23 siglos antes de que viniera Yahshua manifestado en carne. Y vamos a ver un poquito nada más de la cultura maya, pues porque es historia, ¿no? Y es interesante saberlo. El mundo maya se dividió básicamente en 3 grandes periodos: el preclásico, de 2200 antes de Yahshua a 2000 años, el clásico del año 200 hasta el año 900 y el posclásico del año 900 al año 1521. Ellos estaban viviendo en el posclásico cuando Colón descubrió América. Al que nos gusta estudiar historia. La sociedad maya estaba dividida en clases muy rígidas, donde los esclavos eran la base de dicha sociedad. Oigan, yo estaba viendo esa pirámide y es igualita que ahora. Si ustedes miran las estructuras organizacionales, los de abajo, las aseadoras, los choferes y todo, bajan a la base piramidal y los presidentes y todos allá arriba, ¿no? ¿Verdad que no han cambiado? Bueno, ¿saben de dónde viene esa estructura que nosotros vivimos como una estructura babilónica? Y por lo general eran los sacrificados a los dioses junto con prisioneros de guerra. La base de su economía era la agricultura, cuyos productos eran utilizados como moneda en el comercio con el exterior. Productos como el maíz y el cacao eran la base, pero también innovaban en nuevos cultivos. La astronomía, que eso ya lo sabemos, fue una de las principales facetas de su cultura, con la observación y las matemáticas como herramientas de cálculo y basada en la Vía Láctea, porque eran grandes astrónomos. Desarrollaron su propio calendario, en fin, fueron los primeros en utilizar el número 0, su sistema matemático está basado en el número 20, y de ahí se realizan todos sus desarrollos. Nosotros usamos actualmente el sistema basado en el 10, un sistema decimal. El arte estuvo presente en la civilización maya desde la arquitectura, con esas construcciones colosales como las pirámides, que eran templos de adoración a sus dioses y que hoy vemos en estos países de Mesoamérica. La representación en estelas es el legado escrito que nos dejaron, y la danza fue otra de su manifestación artística. Ahora vamos a ver, esto está interesantísimo. Yo cuando lo estaba haciendo lo estaba disfrutando muchísimo y espero que ustedes lo disfruten también, más ahora que se puede ver mejor. Miren ustedes, grandes similitudes entre las pirámides mayas y las de las civilizaciones antiguas. Miren que Camboya queda en el sur de Asia y Guatemala ya sabemos que es vecino, ¿no? Pero miren, los templos son exactamente iguales. Acá no se ve muy bien por el reflejo, pero si ustedes miran, tienen hasta una puerta aquí en el centro
¿verdad? ¿Y qué hace el diseño de Camboya con el diseño maya en Guatemala? ¿No les parece mucha coincidencia? Porque estamos a continentes de distancia. ¿Qué es lo que dice la palabra en la Torre de Babel? Que los babilónicos fueron dispersos por toda la tierra y la estructura de la Torre de Babel ya la llevaban dentro de sí para adorar a sus dioses. Entonces ellos replicaron, como ya venía genéticamente eso, replicaron, subiré allí, voy a adorar a mis dioses. Entonces ellos comenzaron a construir los camitas en toda el área de Asia, porque de allá vienen los primeros colonizadores, estas estructuras piramidales que fueron replicados también en el área de Mesoamérica, donde estamos ahora. Similitudes físicas, bueno, ya las vimos, ¿verdad? Rasgos físicos muy parecidos a los asiáticos. Dice, si aquellas pirámides comparten rasgos similares, las esculturas de rostro refuerzan más la idea de que los habitantes del antiguo Angkor, que queda ahí, donde hablamos ahorita, y los mayas compartían la misma información. Miren bien, en aquel tiempo no había WhatsApp, olvídense de redes sociales y de nada, no había nada. Solo que dentro de ellos había un mover espiritual igual. Y fíjense que lo descubrimos con Darío, que estaban hasta en la misma línea meridional, Camboya con Guatemala. Usted lo ve en el mapa mundi y solo hay una pequeña diferencia, o sea, y se desarrollaron al mismo tiempo, ya lo vamos a ver. Ahí está. Dice, en el periodo de oro de la región de Angkor en Camboya fue después del año 200 después de Yahshua, y el de la civilización maya fue entre 200 y 900, es decir, ambas civilizaciones son de los mismos años y elaboraron estas esculturas al mismo tiempo. ¿Qué le está diciendo? Los camitas replicando el diseño de Nimrod en toda la tierra. Y junto con eso, la adoración a dioses paganos. Y junto con eso, el deseo de rendir tributo y rendir a sus dioses y sacrificar a los ídolos. De eso es que nos habla la Biblia, cuando él habla de dioses y habla de todo, porque yo digo, yo solo conozco un Dios que es todopoderoso. Y de que para todo eso fue replicado a nivel de todo el mundo. Ya lo vamos a ver. Ahí está una estela, que son feos, por cierto. Miren, yo estuve buscando, cuando ya veamos los dioses mayas, cuáles se miraban menos feos, pero no, honestamente no encontraba. Dice, la siguiente imagen también hace comparaciones entre las culturas de Indonesia, México y Egipto. Miren ustedes cómo se regó todo esto, principalmente en la etnia balinesa, que queda también ahí por Asia, donde se compara una figura zoomorfa de esa región con la civilización maya, además de los respectivos zigurats. Los zigurats son una especie de pirámides que son un poquito más cuadradas. Miren ustedes, Indonesia, México y Egipto, miren la similitud. Miren la serpiente que adoran en Bali, y la serpiente esta se llama Kukulkan, que ya la vamos a ver, y las piramidales. Miren los balineses y los mayas. Miren, díganme de dónde viene todo esto si no es de la tierra de Nimrod. Tiene que haber alguien, un cerebro, que pensó en todo esto, en querer destronar a Elohim de la raza humana y por la fuerza, ¿no? Meter estos ídolos para ser adorados en diferentes partes del mundo. A mí esta gráfica me pareció súper interesante, muy interesante. Esta diosa, Anunnaki, Isis, una diosa Anunnaki, acuérdense que el dios Anu fue el que estableció esa creación de diferentes dioses en Mesopotamia. Pues esta Isis es una diosa Anunnaki que fue venerada en Egipto y se parece a una representación de un dios de la cultura que habitó en Ecuador, en América del Sur, como si se tratara de las mismas diosas Isis de la civilización precolombina. Son idénticas, Egipto y Ecuador. Bueno, ahí lo vamos a dejar en este momento. Vamos a hacer un detalle de los dioses que adoraban los mayas, para que ustedes, y a esto quiero que le pongan mucha atención, porque hay unos dioses ahí
que todavía, no es que lo adoraban, es que lo adoran. ¿Cuántos han viajado a México? A Guatemala. Oiga, la gente se muere por ir a pagar para ir a ver esas ruinas. Y hoy vamos a liberarnos de todas esas estelitas mayas y todo eso que ustedes tienen en su casa, que ustedes los han aceptado, pulseritas, collarcitos, aritos y todas esas cosas mayas que aquí dice que es cultura, ¿verdad? No sea ignorante, hermana Miriam, me va a decir, esa es nuestra cultura, son nuestros ancestros. No, yo la saco a ustedes su ignorancia, yo saco a ustedes su ignorancia, porque usted cuando anda cargando eso, anda cargando estos ídolos babilónicos. Amén. Entonces, uno va yo le decía a mi esposo, en Guatemala son tremendamente mayas, andan hasta con las ropas indígenas, y no digamos en México, ¿verdad? Yo estaba viendo toda esta información, oiga, y le venden camisetas con todas las fotografías de esos, y carísimas. Unas camisetas que yo le digo, ¿cómo puede haber gente que pague esas cosas? Lo miran como, ¿cómo le llaman? Lo autóctono, como los souvenirs. Entonces, ustedes hoy están aprendiendo un conocimiento superior para que enseñen a la gente que no sabe que todo eso tiene el país envuelto en grandes maldiciones ancestrales. Vamos a ver estos dioses. Este es el dios Hunalku, como ustedes lo mirarán, eso no es nada, es una forma ahí geométrica, pero porque ellos le atribuyen a este dios la creación de todo. Yo estaba viendo ahí en el internet que hay gente que lo anda tatuado, se lo tatúan, ¿verdad? O sea, hay tanta ignorancia, ¿no? Entonces, bueno, dice que lo invocaban a través del sol y según ellos era el centro del universo donde ubicaban su presencia. Ya, miren, yo traté de buscar los guapos, pero no hay ninguno que sea guapo. Así que ahí perdonen, ¿verdad? Ustedes si quieren, búsquenlos en internet y ahí van a ver muchas fotografías, o dibujos, mejor dicho, porque nadie le tomó foto. Bueno, Sha'ak es una de las principales figuras en el panteón maya, está asociado al agua, los relámpagos y la lluvia, por lo que se lo invoca, bajo el nombre de Santo Tomás. Después vamos a ver cómo la Iglesia Católica, cuando trajo la colonización, fusionó estos dioses con los católicos, y ahí es donde vamos a caer todos. Exactamente, dice, lo invocaban para obtener buenas cosechas. Vamos a ir rapidito. Ibsamná, no se mira muy bien, pero ¿verdad? Es como es conocido como el dios de la sabiduría, creador de la ciencia y el conocimiento. O sea, se llama politeísmo, adorar muchos dioses. Un dios para cada cosa. Creo que sentada lo veo mejor. Es una divinidad bastante extensa, dice, es otro de los dioses centrales del panteón maya, y su importancia es crucial, pues habla del trabajo, el sacrificio y el camino del hombre verdadero. Y ahí dice, podía ser un ave cuando se encuentra en forma celestial o figurarse en un cocodrilo cuando estaba en la tierra. Siempre llevaba las manos en forma de serpiente y aros en las orejas. Pahuatún, esto es como un viejito metido en una ostra. Dice uno de los mayas, representaban a este dios como un solo hombre, o bien como cuatro que sostenían cada una de las esquinas del universo, por eso se lo denominaba el cargador del cosmos. Yumkayak Kax, el dios del maíz, el de la vegetación silvestre, patrono de la agricultura. Es que a ellos, como les digo, les rinden tributo. Todavía hay gente que presenta alimentos y ofrendas a estos dioses. Y aquí en Honduras hay mucha todavía cultura maya. Si nos da el tiempo, vamos a ver después la gráfica de cómo están las religiones en Honduras. Su representación tiene varias formas, siempre con colores amarillos y azules. Puede tomar la forma de hombre joven. Ixchel, miren esta foto de Ixchel. Esta foto es contemporánea. Esta escultura de ella está en un lugar en México. Ella es adorada en todo México. Por eso les dije Mesoamérica, porque no me puedo referir solamente a Honduras, porque esto está en todo Mesoamérica y ya vimos qué partes comprende. Esta Ixchel tiene una serpiente en la cabeza y esa estatua está en la isla Mujeres, cerquita de Cancún. Mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de ir ahí y ahí me le paré enfrente y le estuve dando palabra a esta, derribando todo argumento que se levante en contra de Yahshua. Le digo, te quito todo poder y autoridad. Dice, diosa del amor, de la gestación, del agua, de los trabajos textiles, esposa de Ibsamná, dios de la sabiduría. Y se le conoce como la reina madre, oiga bien, se le representa como una anciana vaciando una vasija en la tierra. Y
con una figura tejiendo o con una serpiente en la cabeza. Bueno, según como la quieran venerar. O sea, todo esto lo que hace es apartarnos del Elohim verdadero. Kinish, Ahau, estas se parecen a las estelas mayas que tenemos acá, ¿no? Y yo el otro día digo, yo voy a revisar ese billete de una empira, creo que es el que trae las estelas mayas. Hay que revisar qué Dios es ese, ¿no? Porque ahí lo andamos en las carteras. Dice, este Dios es patrono de la música y la poesía y su nombre representa al Señor de ojo solar. Está casado con Ixchel, que es la que vimos anteriormente. Y bueno, tenía 2 ojos grandes y orejas de jaguar, enormes dientes con forma de T. Y era el dios de la guerra. Voy rapidito para que podamos verlos todos. Este Yunkimin, que se llama también Apush, es el más horroroso de todos porque es el dios de la muerte, ¿verdad? Esto que le ven acá, perdón, acá, lo que miran ahí son unas costillas peladas, le llaman el descarnado. Miren esto, qué interesante. Dice, la imagen de la muerte como un cuerpo esquelético de la actualidad tiene gran relación con la representación que los mayas hacían de Yunkimin, siempre acompañado de una cuerda, esto es bien interesante, que usaba para quitar la vida de los otros. Este dios poseía también una lechuza, que es signo de la mala fortuna. Los mayas creían que este dios merodeaba por la casa de los enfermos en busca de nuevas presas para su morada. Miren esta, Extabay, es la esposa de Yunkimin, del que acaba de pasar, y es la patrona de los suicidas. Miren, una forma honrada de morir para este pueblo representada por una cuerda de ahorque. Ahí está ella, miren. Esta diosa es conocida como la deidad de los pecados carnales y recibía las almas suicidas en su paraíso. Díganme si esta no está vivita y coleando, que esta semana ha habido 5 suicidios solo aquí en Tegucigalpa. La leyenda maya la describe como peligrosa, podía seducir o embrujar a los hombres, que de hecho esta semana se suicidaron 5 aquí en Tegucigalpa, para el bien o para el mal, haciendo que se pierdan, que se vuelvan locos o hasta provocarles la muerte. Kawil, dios del fuego, es uno de los más populares y venerados de la cultura maya. Dice, el fuego tenía lugar central para los mayas, se lo considera como una fuerza espiritual a ser conquistada para derribar la violencia. Con la ira del fuego cura enfermedades y era fuente de veneración para un parto exitoso. Esta gente consagraba sus partos, sus cosas a estos dioses. Y el Abba dice, yo soy Elohim, ¿cómo es que dice? Yo soy Dios de dioses, dice. Sus ritos son destacados entre los mayas y se representa en la cultura con una nariz alargada y la boca en forma de serpiente que sobresale. Ay, no. No les digo que estuve soñando con ellos, tanto que estuve estudiando. De este quiero hacerles mucho énfasis, Kukulcán Quetzalcóatl, porque esta es la serpiente voladora de la que habla Isaías 14:28 y 30:16. Habla de una serpiente emplumada, ¿verdad? Porque las serpientes no tienen plumas, pero ahí habla de una serpiente voladora. Dice la serpiente emplumada maya, en maya divinidad asociada a Venus. Se le atribuye ser parte del primer intento de la creación y ser el responsable de la transmisión de la cultura del pueblo maya. Su importancia en el panteón está dada por ser considerado junto con Quetzalcóatl, es el mismo, el conquistador. Según la creencia llegó a Yucatán por el mar, bueno, etc. Ahora, miren este es Quetzalcóatl y este no es Quetzalcóatl, este es un dragón chino y que son igualitos. Entonces, por eso es que dice que esos camitas fueron esparcidos por toda la tierra, lo mismo que sembraron allá, y esto sigue siendo adorado. Si ustedes van a un restaurante chino, ustedes miran este tipo de ídolos. Miren, ahí donde yo trabajaba está una oficina que es una representación de China, y cada vez que ellos cambian año, que es como en el mes de febrero, durante 2 años consecutivos les dieron la oportunidad de celebrar ahí donde yo trabajaba, y andaban con esos dragones por todas las oficinas, y yo escondida en el área de archivo, ¿verdad? Orando, intercediendo, porque yo les tengo terror, son horrorosos. Bueno, vamos a hablar un poquito de Quetzalcóatl.
los antiguos dioses relacionados estrechamente con el culto a la serpiente. Miren, esa misma que fue usada, ¿verdad? O que se convirtió en un ángel de luz en el Edén. Ella pide culto, y esto es el problema con Quetzalcóatl. Él es una serpiente, como también se le conoce como un quetzal. Dice, una deidad representada como una serpiente emplumada, ha sido adorada por muchos diferentes grupos étnicos, políticos en la historia de Mesoamérica. Miren, ahora usted está entendiendo por qué estas tierras están bajo maldición. La representación iconográfica más antigua se cree que se encuentra en la estela 19, en el sitio Olmeca de la Venta, que esto es en otra ciudad, no es aquí en Honduras, que representa una serpiente elevándose detrás de una persona que probablemente participa en un ritual chamánico. Los chamanes en México son los sacerdotes mayas que todavía dan consejería, dan administración y todavía supuestamente conectan al humano con lo espiritual. Se cree que esta pintura fue hecha alrededor de 900 años antes de Cristo. Para los aztecas, Quetzalcóatl era, como su nombre lo indica, una serpiente emplumada, un reptil volador muy parecido a un dragón, que era un transgresor entre el cielo y la tierra. Era una deidad creadora a quien se le atribuye haber contribuido esencialmente en la creación de la humanidad. Miren cómo Satanás quiere tomar el lugar de Elohim en todos aspectos. Estos relatos no solo están presentes en las culturas mesoamericanas, también fuertemente presentes en Asia y en otras civilizaciones asiáticas antiguas que mencionan a emperadores y dioses dragón. Aquí es el dios del sol, ¿verdad? Se le consideraba un dios sanador. No les digo, todos quieren tomar el lugar de Elohim. Protector contra los males y otros demonios que estaban relacionados con la oscuridad, y tenía la facultad de atraer esposas para los jóvenes. Así que ya imagino todos los rituales que le hacían a la King. Pero también se le tenía por el poder destructor en la sequía y las tempestades, por lo que se le hacían sacrificios para no alterar su carácter. Buluk Chaptam, dios de la destrucción y los sacrificios humanos. Miren, muchas veces se presenta en compañía de Apu, que ya lo vimos, lo que representa un verdadero peligro para los fieles mayas. Su figura aparece en el arte maya como una línea gruesa, negra, alrededor de los ojos. Yo creo que ya lo hemos visto en las estelas mayas eso. Y debajo de la mejilla. Otras pinturas lo colocan en edificios incendiándose. Miren ustedes, ¿qué tal? ¿Sí o no que tenemos que hacer mucha guerra? Hoy sí, de verdad, la estamos viendo en serio. Miren. Huracán. Es otro de los dioses fundadores. Huracán es el dios del fuego, del viento y las tormentas, lo que lo convertía en una criatura muy temida en la cultura maya. En la cultura de esta civilización se le representaba con una figura humana, pero con cola de serpiente y algunos rasgos de reptil, portador de una antorcha o algún objeto que humea y una enorme corona sobre su cabeza. Su participación en la creación está dada a través del maíz, y fue él quien envió el gran diluvio maya. Ellos ya hablaban de un diluvio. Ellos ya por eso se entiende más que son descendientes de Noé. Ellos ya hablaban de un diluvio, los mayas, que destruyó todo lo que los primeros hombres construyeron antes de enfurecer a los dioses. Ahora vamos a ver, miren esto, y esto es bien interesante, y ya casi vamos a cerrar. Pero antes quiero darles esa palabra que está en Romanos 1. En Romanos 1. No, es que ahora la escritura está tomando más forma que nunca. Si antes la entendíamos, ahora la vamos a entender más. Si alguien tiene Biblia por ahí, o alguien que me ayude, porque aquí este celular hoy no me está funcionando. Que dice que cambiaron su naturaleza por naturaleza de Romanos 1, 18. Romanos 1 está. ¿Quién quiere ser valiente y leérmelo? Vaya. A ver. Amén. Dice el 26. Por esto Elohim nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural,
de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1, 26, 27. Ese es el 23. Y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la imagen de Elohim en imagen de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. Ahí lo tenemos bien claro, ¿verdad? Ahí lo tenemos bien claro. Bueno, ¿qué pasó con la civilización maya? La civilización maya nos dejó una herencia espiritual y nos dejó una herencia cultural. Hemos recibido, dice, una herencia, esto lo tomé de un libro de la profeta Emma Amelia Pinel de Sosa, que es una de las grandes profetas de este país. Ella escribió este libro y dice: hemos recibido una herencia espiritual tanto genética como ambiental. La herencia espiritual ambiental viene por el aprendizaje y por imitación, y la herencia espiritual genética la tenemos no solo como individuos sino como raza. La herencia espiritual puede ser transmitida por generaciones, que procede de la raíz de la idolatría que se originó en la llanura del Sinar o en Babel, o bien por espíritus familiares, los cuales operan a través de las personas, que les dan derecho por su voluntad, en este caso los demonios, extraen su fuerza de los festivales, celebraciones, fiestas patronales, procesiones, y dice: el resurgimiento de las culturas nativas es un plan del diablo para reinstituirse en lo que es contrario a Elohim y su palabra. Amén. Dice que ya de la religión babilónica ya hablamos bastante. Quiero darles a conocer algunas cositas que escribió aquí. Vamos a ver, vamos a ir como rapidito. Ahí vemos a este Quetzalcóatl. Dice que este Quetzalcóatl es espíritu, es hombre, es Quetzal y es jaguar. Eso no lo vimos, pero también es conocido como un jaguar y como una serpiente. O sea, en él está toda la palabra ahí de Romanos 1:23, claro, cumplida. Dice, durante el periodo postclásico, que acabamos de ver, ¿verdad? En el tiempo de la colonización, porque ya vamos a entrar a la colonización española, ya vamos a ir aterrizando. Se originó la construcción de muchos centros de poder, y en la siguiente capacitación nosotros vamos a ver lo que son los centros de poder, y vamos a tener que tomar decisiones con la pastora Candy, porque tenemos que enviar gente a trabajar, a orar en los centros de poder. Y dice, y se abrieron nuevos altares. Dice, obras de arte siguieron una sociedad más cosmopolita. Bueno, permítanme. Ya vimos la pirámide, dice, y su relación cósmica. El sacerdote, ya lo vimos, los sacrificios humanos, dice, los mayas practicaban el sacrificio humano como una ofrenda a sus dioses, y la serpiente era como una adoración e imagen. Dice, las religiones de Mesoamérica, la figura de la serpiente y el dragón comenzó en una época muy temprana, por lo menos 1500 años antes del Mesías. Esta serpiente vivía en los cielos y su presencia se manifestaba en todas las partes. En Mesoamérica ningún animal, con excepción del jaguar, se acercó a la serpiente en lo que se refiere a su capacidad para responder a estas ambigüedades del universo y sus intenciones ocultas. La visión de la serpiente olmeca, que es otra cultura, los olmecas son otra tribu indígena, se veía conducida por aves y empezó a ser representada en un suntuoso abrigo de plumas, que es este Quetzalcóatl. Esta extraña combinación de elementos creó un símbolo religioso de increíble poder. Quetzalcóatl, la serpiente plumada, se convirtió en la imagen más común de Mesoamérica y todavía lo es. Es muy común en estos países, como les dije, México, Guatemala, El Salvador. Gracias, aquí en Tegucigalpa no lo vemos mucho porque aquí hay un poquito de todos los departamentos, pero si ustedes se van al occidente, van a ver el área de Copán y la frontera con Guatemala, van a poder ver todo esto un poco más remarcado, y esto es lo que ha traído, todos estos sacrificios, es lo que ha traído la fuerza a estos entes espirituales.
La adoración en los lugares altos, dice, para las culturas mesoamericanas, la adoración en los lugares altos conlleva el esfuerzo humano por alcanzar a Elohim y en el fondo la posibilidad de sustituirlo, que es lo que hemos hablado, ¿verdad? Los chamanes no respondían, dice, a las inquietudes del pueblo, sino era, dice, a través de los sacrificios. O sea, ellos podían estar preocupados por algo, pero si no había algo sacrificado, no hay intercesión ni ministración que valga. Ellos no hacían nada si no había sacrificio. La actual iglesia católica en los alrededores de las ruinas de Copán fue construida sobre los cimientos de un templo maya. Y los feligreses católicos de ascendencia maya que asistían a esta iglesia eran los descendientes de los mayas que en ese mismo lugar ofrecían su adoración y rituales a los dioses. En esto vemos un claro ejemplo del sincretismo religioso traspasado de generación en generación. Bueno, vamos a ver los sacrificios de sangre. ¿Qué dice la palabra en Levítico 17:11? Porque la vida de la carne está en la sangre, y os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por la razón de la vida la que se hace la expiación. Amén. La idea de derramar sangre para expiar pecados es un plan de redención de Elohim, pero como Satanás siempre está buscando su propio reinado, él también va a reclamar sangre, que hasta el día de hoy eso es lo que se le está entregando en esas calles, en esos acribillamientos, en esos descuartizamientos. Todo eso no ha muerto, ¿ah? Se fortalecen, correcto, se fortalecen. Ellos se fortalecen. Dice, durante la época precolombina, el sacrificio humano en la cultura maya fue una ofrenda ritual para alimentar a los dioses. La sangre era vista como potente fuente de nutrición de las deidades mayas y el sacrificio de una criatura viviente, por tanto, era una apreciada ofrenda. Oiga, cuando sacrificaban los niños, son los mismos niños que pedía Moloch, solo que ahora son entregados de otra manera, y en este tiempo ya les dije cómo es que piden los niños, ¿no? Mediante el aborto, antes de nacer, qué sé yo. O sea, es una guerra tremenda. El mismo espíritu, amén. El mismo, pues sí, porque acuérdense que los descendientes de Noé que se pobló la tierra. Generalmente en esta cultura, dice, solo prisioneros de guerra y ya vimos los esclavos eran los sacrificados a los dioses. Los mayas emplearon varios métodos, siendo los más comunes la decapitación y la extracción del corazón. Mire, yo les tenía ahí unas imágenes, pero dije, mejor imagínenselo, no quiero llenarlas de terror, ¿verdad? Pero ustedes imagínenselo, ellos sacando, hay una gente que vio esa película Apocalipto, ahí está, vivitos, los corazones latiendo, y ellos entregaban aquello. Es tremendo eso, eso es una cosa que se supone que es la misma forma en que Nimrod cazaba animales y seres humanos para ofrecérselo a sus dioses. Todo eso fue replicado a nivel de todo el mundo. Los mayas, la decapitación, la extracción y otras formas adicionales incluían, dice, asaetear ritualmente a la víctima con flechas. Miren, hablamos de Nimrod. Lanzar a la víctima a un cenote, que es una especie de agujero, o enterrar vivo a la persona, dice, y el destripamiento, o sea, le dejaban caer una piedra ahí. Ahora, imagínense ustedes que aquí en Honduras hubo réplicas de los altares mayas en la casa presidencial. Ahora imagínense ustedes cómo a mí me toca, ya me asignó la pastora Candy ir a orar en casa de gobierno 16 de noviembre, la gran guerra que tenemos que ir a hacer allí, ¿verdad? Porque entregar un plan de gobierno como hizo Ricardo Maduro a los dioses mayas allá en Copán es una cosa extraordinariamente seria, y fue en el tiempo de Maduro el mayor derramamiento de sangre que ha habido. ¿Se acuerdan de aquellas cárceles como agarraban fuego ellas solitas? ¿Verdad? Entonces, claro, usted le entrega un plan de gobierno a una deidad de estas y ella no le va a dar nada de gratis, ella le va a pedir algo a cambio. Ahora entienden ustedes la guerra a la que nos vamos a ir a enfrentar a las calles. Estamos bien entendidos de que esta guerra es muy, muy fuerte. Resulta que vienen los colonizadores, ya encuentran a los mayas con toda esa cultura, y vienen los cristianos.
a establecer una cultura, bueno, porque de ahí hablamos nuestro idioma español, ¿verdad? Y comienzan a someter a los indios que ya tenían su cultura, sus dioses y todo. No, ustedes son idólatras, solo les estoy parafraseando, son idólatras, les vamos a quitar esa idolatría, les vamos a enseñar que Jesucristo es el Señor. Y ustedes van a tener que, como los subyugaron, ¿verdad? Realmente ellos vinieron a robarse todo y a establecer la cultura de España a estos países, y entonces empieza la lucha política, geográfica, cultural y religiosa. Fue una lucha de muchas décadas, ¿verdad? Una cosa tremenda. Dice que dice la civilización maya, se mantuvo desde el año 2000 a.C. hasta finales del siglo XVII, cuando los colonos que llegaron a América terminaron con ella. Ellos tuvieron que usar técnicas de tortura. A los mismos que ya eran torturadores vinieron otros y se enseñorearon de ellas. Miren ustedes, una región ya manchada por la sangre, que si recuerdan, lo leímos en Génesis, que decía Elohim: yo demandaré la sangre que derrames de tu hermano. Así dijo él, ya lo vamos a ver de nuevo. Entonces vienen estos a subyugar a los mayas y empieza aquel derramamiento de sangre que hoy esa sangre está clamando. Esa sangre está clamando por la sanidad de esta tierra. Si es que somos favorecidos y bendecidos de que todavía podamos comer, porque la palabra dice que la tierra no daría el fruto, se lo dijo a Caín por haber matado a Abel. Entonces vienen los españoles, dice, a subyugarlos con métodos totalmente salvajes, ¿verdad? Los métodos de España, dice, no se limitaron a torturas físicas, y su política del miedo fue mucho más allá. Dice, ellos los masacraban. Ya Darío se tomó el tiempo para leer el diario de Colón, está en internet, los invito a que lo lean. Ahí él empezó, no, yo tengo que saber más, porque dice la palabra, pregunta, dice, porque nosotros nacimos ayer y nada sabemos. Entonces a él le dio hambre de conocer el diario. Hay varios diarios de varios conquistadores en el internet, los consiguieron. Dice, estas masacres, asesinatos, amputaciones de manos y pies, heridas curadas con aceite hirviendo. ¿Cómo que curaban heridas con aceite hirviendo? Violaciones, parecen sacados de una mente perturbada. Oiga, esos eran los métodos que tenían para subyugarlos. Y dice, era el día a día en las batallas que tuvieron lugar durante la conquista de América. Un periodo de nuestra historia que tiende a mitificarse, obviando sus pasajes más oscuros. Claro, porque todos celebramos el 12 de octubre, que por cierto ese día tenemos la siguiente capacitación, desde ya les decimos, ¿verdad? El 12 de octubre. Pero que el descubrimiento de América, pero junto con esto vino un gran masacre y un derramamiento de sangre tremendo. Dice, se tiene registrado que los españoles hicieron uso de perros entrenados para matar, perseguir y torturar a los indígenas durante el quiebre de las resistencias indígenas. Las formas de sometimiento abarcaban violaciones, quemaduras y castigo ante el resto de las comunidades. Tenían el miedo como una herramienta principal. Miren si estos no venían, ¿verdad? Los españoles secuestraban y acechaban a los indígenas a tal grado de orillarles al suicidio. Dice que Fray Bartolomé escribió, un día capitán, tuvimos que matar 40,000 ánimas, matándolos a espada, quemándolos vivos y echándolos a los perros bravos. Esa es la manera en que ellos lograron conquistar estos territorios. Yo se los digo no para que odien a los españoles, para que oremos por ellos, ¿verdad? Pero para que vean, ¿verdad?, cómo ha caído la sangre en estos territorios. Les hacían hacer trabajos forzados, agresiones sexuales masivas, vendían menores, les quitaban los bienes, asesinaban a sus bebés, estrechándolos en piedras o troncos. En fin, bueno, les mutilaban las orejas, a las mujeres les mutilaban los senos. En fin, era un establecimiento diabólico que fue tremendo, muy, muy sangriento en nuestro país. Creo que si no nos levantamos como guerreros de Elohim, esto es una lucha
que realmente esta palabra deberían de estar escuchando a nivel nacional para que salgamos de la ignorancia y de creer que por ser hondureños nada más y orar una oracioncita, ay Señor, bendíceme este día y que todo me salga bien, es que esto va a cambiar. Esto no es así. Esto tiene que tener una guerra espiritual de alto nivel. Miren, vamos a leer un poquito del sincretismo religioso de la conquista española, porque esto, después de que los subyugaron y que les quisieron establecer la religión católica, para llegar a ese punto de sacar todos esos hilos de conocimiento, los españoles tuvieron que tener estrategias y técnicas. Muchos de los españoles que llegaron a América como misioneros, incluyendo, dice, misioneros de conquistar, incluyendo a los religiosos, carecían de un alto nivel de preparación teológica, por lo que no tuvieron suficientes argumentos para resistir la mezcla cultural y religiosa. En su afán de ganarse la confianza de los indios y de tener fácil acceso a sus almas, los misioneros católicos muchas veces participaban en ceremonias junto al viejo hechicero de la tribu. Mejor no digo nada, ya diré. Por tal motivo, para los nativos llegó a ser común rogar indistintamente al Dios cristiano y al Dios indígena. O sea, ahí se empezó a mezclar el tema. Además de esto, se pudo observar la gran influencia que aportaron hoy también. Estamos hablando de indios y de españoles que cuando se unieron también salimos nosotros los mestizos. Pero también tenemos influencia de la gente que ellos trajeron, que son los africanos, ¿verdad? Porque ellos trajeron esclavos africanos. Entonces dice que aportaron las etnias africanas en el desarrollo del sincretismo religioso de América Latina, dice que vinieron de Cuba, Haití o Brasil, e hicieron presencia de las prácticas de adivinación, brujería, lo que determinó un fuerte sincretismo religioso en estos países. En Cuba, los elementos culturales yoruba, entremezclados con algunas prácticas del catolicismo que ha llegado a las masas populares, produjo un complejo sincrético conocido como santería o regla ocha. La religiosidad latinoamericana es únicamente el subproducto de la conquista militar de los españoles y los portugueses. El catolicismo popular es el resultado del proceso sincrético que comenzó con la labor de los primeros misioneros ibéricos, o sea, de la península europea, entre los indígenas y los esclavos negros. Sobre las fiestas latinoamericanas se afirma que son una experiencia sincretista, pues ha sido el resultado de la mezcla entre la cosmovisión indígena y los propósitos adoctrinadores de los españoles. En la época de la colonia, las fiestas de San Juan y San Pedro se celebraban en medio de parrandas, donde imperaba el desorden y el caos, así como el que va a haber hoy ahí en el bulevar, la misma cosa. No ha pasado el tiempo. Blancos, mestizos, zambos, esclavos y libres, todas las condiciones le daban rienda suelta a sus pasiones, gritando, compitiendo, embriagándose, recitando versos obscenos y desafiando a las autoridades locales. En vez de cumplir con los preceptos cristianos, personas de todos los colores rendían tributo a Baco, que es el de la bebida. Este es un dios griego, el Baco, el de la bebida, sí. Eso otro día hablaremos de los dioses griegos. Venus y Cupido, dioses romanos de la fiesta, es romano, dioses romanos de la fiesta, el sexo y el amor respectivamente, es romano entonces. También ha sido bien conocida la práctica de llevar amuletos, vaya, para todos aquellos que todavía andan ahí, medallitas, crucifijos, estampitas, oracioncitas, que se ponen esa pulserita roja o se lo ponen a los niños, la crucita ahí detrás de la puerta. Todo eso viene de Babilonia y hoy vamos a orar, hoy vamos a renunciar a todo eso. Dice la herradura, el trébol de 4 hojas, el ojo de buey, el escapulario, el crucifijo, son algunos de los ejemplos que se pueden mencionar. La práctica de atar amuletos hechos de huesos, cabellos, caracoles y otros elementos proviene del África. Los cristianos desde tiempos antiguos tenían ya la práctica de usar amuletos y talismanes con versículos de las Escrituras, reliquias de santos y colgarlos en el pecho como escapularios.
Estas prácticas se fusionaron con en algunas regiones latinoamericanas y se volvieron cada vez más comunes debido a que la población pobre se comenzó a sentir reprobada y abandonada por la iglesia. Ese sincretismo religioso, que es la combinación de todo esto, lo cristiano con lo mundano, se vio más fluido posteriormente cuando entró en contacto con el mundo del narcotráfico, hoy, sumándole pecado a pecado y otras actividades delictivas y marginales. ¿Ustedes cuántas han visto películas de los narcos o la serie? Sean sinceras, que ahí le rezan a todos los santos. Y ellos tienen sus santos, ¿verdad? Que ahí en Guatemala tienen uno que le llaman el San Simón. Todo tiene que ver con el mismo sincretismo. Esto tiene mucho en común con su raíz cristiana, así como la indígena, manteniendo el lenguaje ritual y simbólico del catolicismo. Y usted le digo, va a una iglesia, sí, yo soy católico. Ya me dijo todo. Con eso ya me dijo todo. Yo no es que le esté dando duro a la iglesia católica. No. Yo quiero decirles cómo se hizo esta mezcla que hoy tenemos dominada la sociedad hondureña. Como decía hoy una persona que estaba escuchando su testimonio, que decía, yo no podía escuchar una alabanza, me ofendía. Entonces hay gente que le ofende cuando uno le dice uno que es cristiano y lo invita a la iglesia. Se sienten ofendidos porque están tan empapados de todo esto y saben que nosotros seguimos al Elohim verdadero y ellos no quieren dejar esto. Dice, de ahí dos nuevos híbridos que respondían a las necesidades en particular de estas poblaciones. Vamos a ver cómo fue que el catolicismo fusionó a algunos santos católicos con las imágenes mayas, y luego vamos a ver un video. Ahí está. Los que acabamos de ver, miren el significado y el santo que lo sustituyó. Ahí está, no lo voy a leer porque ustedes lo pueden leer, creo que se ve bastante bien. El Quetzalcóatl también tuvo otra transformación que ya lo vamos a ver. Yo creo que si ya le foto y al rato está esa imagen ahí, ¿verdad? No, la acabas de poner. Bueno, ahí están, miren. Ustedes adoran al dios del maíz, bueno, pero el dios del maíz lo podemos llamar San Isidro Labrador, ¿verdad? Y así, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven las ferias, realmente lo que hay detrás es una deidad maya. Es una deidad maya. Ellos dicen San Miguel, aquí que están con San Miguel Arcángel hoy, ¿verdad? Hoy están celebrando, para que vean. Ya vamos a orar. Vencedor de las deidades infernales, que es el mismo Itzamná. Y el Quetzalcóatl o Cuculcán, ya le vamos a ver, les digo que cuando yo vi el video que viene, yo me quedé, que una flecha atravesó mi corazón, y yo, ¿cómo es posible que hayan llegado a ese nivel esta gente? En lugar de quitarles la venda de los ojos, es que la religiosidad es tremenda, ¿verdad? Vamos a poner el video y vamos a apagar la luz para que podamos ver bien. 7 dioses mexicas que fueron sustituidos por deidades españolas. Bienvenidos a Opal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los dioses prehispánicos que fueron cambiados por los españoles, haciéndoles creer que se trataban de deidades católicas. Los peninsulares se valieron de cualquier método durante la conquista espiritual para engañar a las tribus nativas al hacerles creer que los dioses que adoraban eran exactamente los mismos que ellos rendían tributo en la religión católica. A este proceso se le llama sincretismo religioso y se valieron incluso de leyendas inventadas para manipular la historia de las deidades indígenas. Por ejemplo, ¿sabías que los mexicas veneraban a otra mujer antes de que surgiera el culto por la Virgen de Guadalupe? ¿No? Pues aquí te diremos de quién se trataba. Para elaborar este video nos basamos en obras como la Historia Eclesiástica Indiana de Fray Jerónimo de Mendieta, así como obras de Fray Diego Durán, el franciscano López de Cogolludo, Bernal Díaz del Castillo, entre otros. Y sin más por agregar, ponte cómodo llegar la botana que aquí comenzamos. Número 1. Quetzalcóatl fue cambiado por Jesucristo. El dios principal en la cosmovisión de los mexicas y de muchas de las tribus mesoamericanas fue Quetzalcóatl. Fue el profeta que les transmitió a nuestros ancestros el arte de vivir en equilibrio, también conocido como el Toltecayotl, el amor al prójimo y la virtud del trabajo.
Sin embargo, fue suplantada con la leyenda impuesta por los españoles, quienes les hicieron creer a los nativos que Jesucristo era el mismo Quetzalcóatl. Los frailes del siglo XVI trataron de encontrar el porqué de la presencia de los indígenas en estas tierras, buscando la respuesta en la Biblia, concluyendo que eran parte de las tribus dispersas de Israel. Por eso inventaron que Quetzalcóatl era un individuo blanco de ojos azules. Pues resulta que en el siglo XVI, cronistas como Bernal Díaz de El Castillo mencionan que en Yucatán encontraron señales de cruces, dato que repite el franciscano López de Cogolludo en su Historia de Yucatán. El propio Fray Diego Durán describe a Quetzalcóatl de la siguiente manera: según las tradiciones indígenas, un casto y penitente sacerdote del que se recuerdan episodios al parecer milagrosos, este santo varón fue algún apóstol que Dios aportó a esta tierra. Para Fray Bartolomé de las Casas era blanco, alto y con gran barba, en tanto para Fray Juan de Torquemada coincide en que era blanco, rubio y barbado. Con esto se sentaron las bases para ir idealizando la imagen de un ser que partía de algunos relatos indígenas, aderezando significativamente con la necesidad de los frailes de justificar, conforme a la Biblia, la presencia de Jesucristo en el Nuevo Mundo. El historiador español que intentó darle un giro diferente fue Carlos de Sigüenza y Góngora, quien escribió en la segunda mitad del siglo XVII que Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles, había emigrado a esta tierra, al cual llamaron Quetzalcóatl, hallando la coincidencia de entre ambos nombres por la vestimenta, la doctrina y los vaticinos del apóstol. Incluso encontraron similitudes como que ambos, Cristo y Quetzalcóatl, prometieron que regresarían por segunda vez. Ambos regresaron de la muerte, Jesucristo al ser crucificado y Quetzalcóatl al entrar al Mictlán y recuperar los huesos sagrados para crear una nueva humanidad. Además, una nueva estrella es asociada tanto con Cristo como con Quetzalcóatl. Según la Biblia, el nacimiento de Jesús fue anunciado por la estrella de Belén, y cuando Quetzalcóatl partió, apareció Venus, que aunque hoy sabemos que es un planeta, los nativos lo mencionaron como una estrella. Si tomamos en consideración sus similitudes, cualquiera podría creer que se tratan del mismo ser. Sin embargo, sus enseñanzas versan sobre aspectos humanos distintos. En tanto que Jesucristo aboga por el amor al prójimo, Quetzalcóatl pone especial atención a vivir en equilibrio. Hay quienes sostienen que la velocidad con la que muchos pueblos mesoamericanos se convirtieron al cristianismo tuvo que ver mucho con Quetzalcóatl y su similitud con la figura de Cristo, lo que hizo que los nativos aceptaran a este último sin mucho esfuerzo. Número 2. Tlaloc fue cambiado por Niño Pan. Su nombre significa niño del pueblo y es una figura del niño Jesús que se venera en Xochimilco. Se trata de una talla de madera que data de 1573 y es una de las imágenes de culto católico más antiguas de América. Se dice que dentro de la figura tallada se colocó una réplica pequeña de Tlaloc, el señor de la lluvia, para convencer a los nativos de orar ante Niño Pan, pues se les cumpliría cualquier milagro, incluso les traería el agua en tiempos de largas sequías. Los habitantes de Xochimilco aseguran que en las noches sale de su morada para curar a todas las personas que lo necesiten. La parroquia donde se llevan a cabo los festejos religiosos el día 2 de febrero es la de San Bernardino de Siena, que se vuelve el centro de una fiesta llena de flores, comida, música y baile en honor al santo más venerado de Xochimilco. Pues 500 años después, los pobladores aseguran es capaz de cumplir cualquier pedido y de realizar milagros. Pero este santito milagroso no vive en la parroquia todo el tiempo, sino que es acogido en la casa del mayordomo, quien durante un año abre su casa a todo aquel que quiera visitar al Niño Pan y ofrecerle una comidita. Y como dato curioso, hay lista de espera para ser mayordomo hasta 2042. Número 3. Tonantzin fue sustituida por la Virgen de Guadalupe. Tonantzin significa en náhuatl nuestra madre venerada y era la deidad femenina principal de los mexicas. Era la diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, guía del renacimiento. Su templo estaba en el Cerro del Tepeyac, que era visitado anualmente por grandes peregrinaciones de nativos de diversas culturas que le rendían sus ofrendas y plegarias. Las imágenes de Tonantzin que tenemos son completamente opuestas, por lo que resulta difícil de determinar cuál sería la más acertada, pues una de ellas es el rostro que está en el Museo de Antropología y se conforma de dos serpientes que de manera poco estética forman un rostro que denota que ella puede crear y devorar el mundo. La otra, un poco más próxima a la imagen que sería Nuestra Señora de Guadalupe, es una mujer morena de pie sobre una media luna. Los españoles, al notar semejante fervor religioso, derribaron el templo dedicado a Tonantzin y se las ingeniaron para elaborar la leyenda del Ayate, y de esta forma sustituyeron la creencia.
Durante la evangelización, los frailes buscaron que Tonantzin tuviera semejanzas con diferentes vírgenes como la de la Natividad, la Virgen María, el Rosario, la Concepción, la Candelaria y otras. Según Fray Bernardino de Sahagún, escribió que todavía los indígenas a Guadalupe la llamaban Tonantzin en vez de Nuestra Señora la Madre de Dios. La acepción, Nuestra Madrecita, la usan para referir a la Tonantzin antigua. Los indígenas usaban la iglesia de Guadalupe para adorar a su diosa tradicional. Su devoción es sospechosa porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Con el tiempo fue haciéndose cada vez más aceptada, pues en la cultura náhuatl, cuando una ciudad era derrotada por otra, se aceptaban a los dioses de la ciudad victoriosa, porque la derrotada demostraba que los dioses de la ciudad victoriosa eran más fuertes. Además encontraron mucha simpatía por ser la Virgen de Guadalupe de piel morena como los nativos del Nuevo Mundo, convirtiéndose en la deidad más representativa de México. Número 4. Tezcatlipoca o Telpochtli fue cambiado por San Juan el Bautista. En la mitología mexica y otros pueblos mesoamericanos de habla náhuatl, Tezcatlipoca es el señor del cielo y de la tierra, fuente de la vida, tutela y amparo del hombre. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son dualidad y antología. Quetzalcóatl es también llamado Tezcatlipoca blanco, en tanto que el color de Tezcatlipoca es el negro. Los españoles aprovecharon que a Telpochtli, como se le conocía a Tezcatlipoca en la zona de Zongólica, Veracruz, se le atribuían las virtudes de ser joven y casto. Por esta razón, los conquistadores no perdieron tiempo y lo sincretizaron con Juan el Bautista, quien contaba con los mismos atributos. Así, con el tiempo, la fiesta celebrada en aquel lugar pasó de ser la del señor de Telpochtli a la de San Juan Telpochtli, y finalmente se convirtió en la festividad de San Juan Bautista como la conocemos hoy en día. Número 5. Huitzilopochtli fue cambiado por Lucifer o Satanás. Los principales esfuerzos de la catequesis española en América para desacreditar y satanizar las creencias mexicas se concentraron en Huitzilopochtli, la deidad de la guerra, que les exigía a los nativos la sangre de sus enemigos. A través del control de la producción de códices, los conquistadores se apropiaron de la preservación gráfica de la memoria histórica y con ello irrumpieron en la historia prehispánica, modificando definitivamente las creencias y tradiciones nahuas. Por los sentimientos de ferocidad y de guerra letales que despertaba Huitzilopochtli entre sus creyentes, los españoles no dudaron ni un segundo en relacionarlo con la contraparte de Jesucristo, Lucifer, Satanás o el diablo. De esta forma, la deidad guerrera comenzó a ser vista como representativa de lo indigno. Los conquistadores se valieron de estrategias como el símbolo que representa la divinidad de Huitzilopochtli, el cual fue sustituido sutilmente por una serpiente, animal que dentro de la mitología cristiana representa la maldad y el pecado en los relatos bíblicos. La modificación de este mito persiste hasta nuestros días y es parte del escudo nacional. La segunda estrategia para continuar con la demonización del dios Sol fue la incursión de la figura de Satanás entre los pueblos prehispánicos. El demonio medieval se importó a América a través de representaciones gráficas que no dudaron en caracterizarlo como Huitzilopochtli en relieves y manifestaciones pictóricas. Sin embargo, quizá el golpe más letal para deshonrar la creencia en el dios mexica fue realizado por Fray Bernardino de Sahagún, quien indujo a los tlacuilos, que eran artistas anónimos encargados de relatar la memoria histórica a través de códices, a incluir la nueva figura demoníaca de Huitzilopochtli en el Códice Florentino, donde esta deidad toma una forma abominable, organizando el canibalismo y exigiendo sangre a sus seguidores, todo con la intención de desacreditar todo lo que los mexicas creían cierto. Con todo esto, los invasores prohibieron completamente el culto a Huitzilopochtli, no solo a través de la destrucción de templos y códices, también boicoteando los alimentos alusivos al dios como el amaranto. Con la eliminación del culto a Huitzilopochtli, se les quitó a los jóvenes toda ambición en el campo de batalla, lo que les resultaba muy conveniente a los invasores. Número 6. Chalchiutlicue fue cambiada por la Virgen de la Candelaria. Esta deidad mexica era considerada la diosa del agua y hermana de los tlaloques. Simboliza la parte femenina de Tlaloc, que se vincula con la fertilidad, pero también con los poderes de purificación del cuerpo y del corazón. En el primer mes del calendario mexica, llamado Atlacahualo, empezaba la fiesta para honrar a Chalchiutlicue, donde los tamales eran parte de las ofrendas por su composición de maíz, un grano de la mitología y cosmovisión de los indígenas mexicanos relacionado con la vida.
A su llegada, los españoles encontraron similitud de esta deidad nativa con la Virgen de la Candelaria, que es la Virgen de la Purificación, de la cual en un pasaje del Antiguo Testamento, la ley de Moisés manda que toda mujer que diese a luz un varón, pasados los 40 días, tenía que acudir al templo para purificarse y presentarlo en el templo de Jerusalén. La purificación se hacía porque se pensaba que la sangre contaminaba a la madre, haciéndola impura. Por eso se debía sanear y ofrecer un sacrificio, el cual consistía en ofrecer un cordero de un año. Y así fue como se cambió Chalchihuitlicue por la Virgen de la Candelaria, y se conservó la tradición de ofrecerle tamales que seguimos degustando cada año el 2 de febrero. Número 7. Ostoteotl fue sustituido por el Cristo de Chalma. El ídolo que representaba a Ostoteotl, el señor de la cueva, protector de los cazadores, a quien nativos de todas partes de Anáhuac, en el actual Estado de México, veneraban con peregrinaciones, danzas, rituales y ofrendas, se encontraba en la cueva sagrada en Chalma, representado por la oscuridad de la cueva, la cual es un templo de meditación e introspección. Fue destruido en el siglo XVI por los frailes católicos, quienes colocaron en su lugar al Cristo de Chalma. Los frailes católicos de aquella época comenzaron una campaña de desprestigio hacia nuestra sabiduría ancestral, inventando historias sobre sacrificios humanos en aquel lugar. Difundieron que Ostoteotl necesitaba alimentarse para mantener el universo. Su alimento más preciado era la sangre, y gracias a ella la vida continuaba, por eso requería de incontables sacrificios. Pero eso no les fue suficiente, sino que los frailes agustinos procedieron a construir allí un templo católico. La leyenda que pregonaron fue que en 1539 los agustinos llevaron una cruz a este lugar, y a los días al llegar al sitio encontraron al Cristo crucificado en el mismo altar donde estaba antes el ídolo detestable, y a este derrumbado en el suelo reducido a fragmentos. Esto causó gran impacto entre los indígenas al ver que su deidad no se había defendido, así que la destrucción y derrota no había causado el fin del mundo como ellos creían. De esta manera, cubierto de sangre, llagado, sacrificado y al mismo tiempo triunfante, el Santo Señor de Chalma sustituyó al Señor de las Cuevas. Los indígenas olvidaron a Ostoteotl y comenzaron a adorar al Cristo que integraron a su cultura, haciéndolo indio y mestizo. Ya estamos terminando, amados, ya estamos terminando. Me he quedado sin palabras, no sé ustedes, de verdad. Esto es de procesarlo, pedirle mucho perdón al Abba, porque todos venimos de esos lugares. Bueno, imagínense, yo soy de Santa Bárbara y allí todo el tiempo yo andaba en la feria, ¿verdad? ¿Y cuántos no nos llevaron a la feria de Suyapa a rezarle a la Virgen, a comprar medallitas? De ahí venimos todos. Pero gracias por la sangre, la verdadera sangre que nos ha comprado, nos ha lavado y nos ha purificado. Amén. Él no nos dejó en nuestro charco, sino que nos levantó con brazo extendido y firme. Ya para terminar, todo esto es una gran cantidad de información que deben tomar en cuenta a la hora de ir a orar. Por ejemplo, las que van a orar en los hospitales, acuérdense de los niños que eran entregados a Moloch, los niños que están en cuidados intensivos, las madres que están por dar a luz, tienen que orar por todo esto, tienen que orar con efectividad para que esas maldiciones no sigan caminando en estos tiempos. A nosotros, dice la palabra, a Él le ha placido darnos el reino. Somos un remanente pequeño y de nosotros va a demandar toda esta información, así que traten de procesarla y de tenerla ahí pendiente para cuando vayamos a orar. Honestamente que me siento hasta como mareada, no sé, impactada, porque yo ya lo había visto, pero volverlo a ver me impresiona que Quetzalcóatl sea sustituido por Yahshua, ¿verdad? En esa idolatría satánica, babilónica, es algo que esos crucifijos y todo eso, por eso es que a Él no le gusta que hagamos imagen absolutamente de nada. Amén. Quería leerles aquí, pero yo no leo, no sé qué pasa con la lámpara. Gracias. Gracias. Ya vamos a contar. Conclusiones. Del estudio anterior podemos concluir lo siguiente. Hay argumentos suficientes para creer que la civilización maya es originada por la dispersión de los descendientes de Cam.
desde la Mesopotamia o Babilonia hacia México y posteriormente a Copán y a Honduras. El origen de esto fue casi con certeza la mezcla de demonios y mujeres. Tal y como dicen las Sagradas Escrituras, todos los dioses de los gentiles son demonios. No, eso está en Salmo 96:5. Y en la Biblia Kadosh, así dice, son demonios. Hay un solo Dios que es el Dios de Israel, el Adón, el creador del universo y todo lo que en él existe, y a él amamos, a él adoramos y a él servimos. Amén. La civilización maya era claramente idolátrica y politeísta, operaban bajo el marco de la maldición de Cam, transmitiéndola a todas sus generaciones sucesivas. Los españoles agregaron sobre esta maldición la de la idolatría a los santos y supuestas vírgenes, figuras creadas por ellos mismos para lograr un sincretismo favorable a ellos, para someter a los mayas. Los espíritus familiares y los festivales y tradiciones promovidos para conservar las costumbres han favorecido la herencia espiritual demoníaca, trasladando opresión de generación en generación. Los esfuerzos, perdón, me perdí, me movieron las hojas. El catolicismo romano ha contribuido abiertamente a mantener el oscurantismo dentro del pueblo, con engaños y rituales que estimulan los sentimientos melancólicos y alimentan el alma, oponiéndose al Elohim de Dios, al Ruah de Dios. El ser integral, espíritu, alma y cuerpo, es afectado por doctrinas y religiones de demonios, y esto a su vez tiene un efecto opresor sobre las ciudades y regiones geográficas. Por ejemplo, en Copán hay una gran cantidad de cantinas y prostíbulos. Y bueno, aquí hay algunas recomendaciones que se las voy a pasar a la pastora Candy, porque ya no hay tiempo, tenemos que orar para cerrar. Pero sí tenemos que pedirle al Espíritu de Dios, ¿verdad?, que nos redarguya, que nos enseñe. Hoy se ha hablado mucho, pero hay mucho más en la vida de cada uno de nosotros que solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a sacar todo eso, estar limpias, livianas, listas para esta gran batalla que desde ya declaramos que tenemos la victoria en el nombre de Yahshua, por voz profética nos fue anunciada. Amén.